Hola hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Un jefe en pañales 1 y 2. La cinta fue dirigida por Tom McGrath, el mismo que dirigió la trilogía de Madagascar y Megamente, cintas que han sido un éxito en taquilla, y Boss Baby no fue la excepción, ya que logró recaudar más de 520 millones, siendo la tercera película animada más taquillera del 2017. Cuando el padre contesta la llamada, Tim presiona un botón escondido en un busto, lo que termina abriendo un cuarto secreto por el que sus padres bajan. Esto claro en referencia a la serie original de Batman de los 60. Cerca del comienzo, cuando vemos andar el tren de juguete, por un instante se alcanza a ver lo que parece un muñeco troll clásico. El parecido lo vemos en su cara y en la pose que tiene con sus brazos. Sin embargo, no tiene su icónica cabellera, así que no es digno de llamarse troll. Esta referencia seguramente se deba a que DreamWorks tiene los derechos de dichos juguetes y ya le han hecho 2 películas, aunque también aparecen juguetes que nos recuerdan a la competencia. Y ok, no es como que esos juguetes sean exclusivos de Disney, pero al verlos seguramente pensaremos en Toy Story. Un poco antes de que llegue el Boss Baby, vemos a Tim con una camiseta con el número 1, pero justo cuando ve a su nuevo hermano, su camiseta ahora cambia al número 2. Esto como una manera de representar que por la llegada del bebé, Tim se siente relegado al segundo lugar. Blackbird singing in the dead of night. La canción que los padres le cantan a Tim es nada menos que Blackbird de los Beatles. Es por eso que cuando Tim piensa que esa canción la hicieron sus padres solo para él, Boss Baby bromea diciéndole esto. ¿En serio? ¿Tus papás son Lennon y McCartney? En el certificado de nacimiento que vemos en la nevera se alcanza a ver de fecha el 7 de agosto. Esta es una referencia a la fecha de nacimiento del director Tom McGrath. Por un momento vemos a Boss Baby sosteniendo una figura de Voltron, un personaje de los 80 del que por cierto DreamWorks y Netflix lanzaron un reinicio hace un par de años. En otro momento, cuando Tim imagina la cara de su hermanito en el sol, se parodia al Baby Son de los Teletubbies. El muñeco despertador de Tim tiene complejo de Gandalf, y es que por momentos dice frases icónicas del personaje. He shall not pass! Shall not pass! Fly, you fools! Fly, you fools! Y existe otra relación interesante, y es que quien le dio voz en inglés al Tim niño fue Miles Bakshi, el nieto de Ralph Bakshi, quien dirigió la versión animada del Señor de los Anillos del 78. La película está basada muy libremente en un libro infantil con el mismo nombre, que explora la idea de cómo un bebé se convierte en el jefe de la familia, ya que al llegar hace que todo gire en torno a este. Es decir, es simplemente una metáfora de cómo los bebés requieren y obtienen tanta atención. Claro que en la película el concepto de jefe bebé se tomó literalmente, y no tiene tanta relación con lo que planteaba el libro. Cuando los bebés están teniendo su reunión, el boss muestra una pintura rupestre, siendo esta un poco similar a la que vimos en Croods, otra película de DreamWorks. Cuando se lanzó el segundo tráiler, veíamos a Boss Baby hablándole a la audiencia y bromeando sobre incluir candelabros parlantes. We don't have any talking candlesticks, but if that's a deal breaker, we'll cram one in there somewhere. Esto por supuesto haciendo alusión a la versión live action de La Bella y la Bestia, que se había estrenado unos días antes, por lo que competiría directamente con esta película. Al final, obviamente, La Bella y la Bestia fue la que más recaudó. Para infiltrarse en Poppyco, el bebé tiene que ponerse un disfraz de perro, y cuando ya están dentro, este se deshace del traje en un basurero, recreando una parte del cómic de Spider-Man No More, que a su vez se le hizo homenaje en Spider-Man 2, protagonizada por Tobey Maguire, y resulta que dicho actor es quien le da voz a la versión adulta de Tim en esta película, es decir, quien nos narra la historia. Some days I rescued my parents, other days they rescued me. En el momento en el que Tim y su hermano quieren agarrar el archivo ultra secreto, estos hacen una táctica de cambiarlo por un objeto del mismo peso, referenciando a lo que se vio en Indiana Jones y el Arca Perdida. Por un momento el aliado de Francis se disfraza de niñera, parodiando a Mary Poppins. Incluso Francis dice una frase popular asociada al personaje. Prácticamente toda perfección. Prácticamente toda perfección. Y por si no fuera suficiente, lo vemos después volando con su paraguas.
Al final, cuando nos revelan que Tim ya es padre y va a tener otra hija, si se fijan en la fecha de nacimiento dice 31 de marzo del 2017, que es justamente la fecha en la que esta película fue estrenada. Varios de los eventos que ocurrieron en la película pueden ser presagiados al comienzo si nos fijamos en el cuarto de Tim, ya que por ejemplo veíamos un taxi de juguete, que es donde llega el jefazo, luego un coche de policía y un camión de bomberos, en el que los bebés persiguieron a Tim, un granero en referencia a cuando la familia entró a Popico, una pequeña trampa, como en la que terminan cayendo Tim y su hermano, un barco pirata tal y como el que imaginan cuando estaban en el avión, una casita para hámsters, como en la que Tim se terminaría subiendo para llegar hasta sus padres, y un cohete, en alusión al que veríamos durante el clímax. Como ya se dijo, la cinta fue todo un éxito en taquilla, sin embargo contó con muchas críticas negativas. A pesar de eso, por alguna extraña razón terminó siendo nominada a los Oscars. Obviamente no ganó, pero sí fue una rara elección. De cualquier manera, pese a las críticas, no se puede negar que la cinta es muy comercial. Es por eso que se ha convertido en toda una franquicia, contando con una serie animada en Netflix y un especial interactivo. Y este 2021 se estrenó la secuela, Negocios de Familia, de la cual hablaremos a continuación. Si se fijan, la primera cinta comenzaba con la intro de 20th Century Fox, pero esta secuela ahora tiene la de Universal. Esto debido al hecho de que antes DreamWorks Animation era propiedad de Fox, pero después pasó a ser comprada por Universal. Aunque esto no es raro para el estudio, ya que incluso antes de pasar por estos dos pertenecía a Paramount. El nombre del jefazo es Ted, y esto con su apellido Templeton hace que tenga un nombre aliterado con doble T, al igual que su hermano. Y esto también lo tienen las hijas de Tim, ya que una se llama Tabitha y la otra Tina. En esta secuela, el aspecto de las hijas de Tim cambió considerablemente si lo comparamos con la primera. Por ejemplo, en la nueva bebé, tanto sus ojos como su cabello cambiaron de color. De la misma manera, el color de piel de Tabitha cambió y sus ojos pasaron de ser azules a casi morados. Seguramente estos cambios fueron realizados para que las hijas concordaran más con la apariencia de su madre, que es morena. Lo que sí es raro es lo de los ojos verdes de la bebé, a no ser que el tío Ted tenga algo que explicarnos. Cuando se vio por primera vez a la versión adulta del tío Ted, se le comparó mucho con Donald Trump, y esto no está tan lejos de la realidad, ya que Alec Baldwin, quien le da voz en inglés, ha parodiado a Trump en varias ocasiones. En cuanto al doblaje latino, su voz es hecha por Mario Arbizu. Tengo una bellísima voz. Conocido popularmente como la voz de Skipper o Doris, la hermanastra fea. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. En la primera cinta, cuando Boss Baby se transportó a su lugar de trabajo, este aterrizó muy al estilo de un superhéroe. ¡Aterrizaje de superhéroe! Es pésimo para las rodillas. Y en esta secuela, aún siendo adulto, lo vuelve a hacer. Y su sobrina también, solo que con otra pose. En cuanto a Tim, bueno, sigue sin saber aterrizar. Cuando Tina los lleva a recorrer Baby Corp, vemos algunos perritos. Estos son los mismos cachorros que salieron del cohete al final de la primera película. Cuando el pony los está llevando por toda la ciudad, por un momento nos muestran un cine, y el señor está viendo nada menos que Spirit, el corcel indomable, película de DreamWorks estrenada en el 2002. Aunque esta referencia seguramente sea porque justamente este 2021, el estudio también estrenó otra versión de Spirit. Cuando Tim está en su propia casa, pero pasándose por un niño, llega un punto en el que sus padres lo visitan, a lo que Tina le dice que lo van a reconocer, y este muy confiado dice que no lo harán porque está usando lentes, burlándose del truco de Superman, y lo peor es que sí funciona. Cuando Ted le repara el despertador a su hermano, este le pone un brazo de He-Man con espada incluida. Y vemos una figura de Skeletor, su enemigo. Seguidamente vemos también un muñeco troll, y esta vez sí cuenta con su cabellera. Cuando Boss Baby intenta sobornar a los ninjas, estos le cortan los billetes y dice: ¿Cuál es tu pena? Pero en el idioma original, en realidad hace un juego de palabras con la expresión What the fuck. Aunque esta escena en particular fue solo promocional, ya que como tal no apareció en la cinta, solo en el tráiler.
Al igual que la primera, en esta secuela referencian otra vez a Indiana Jones, pero esta vez es con el movimiento de recuperar un objeto justo a tiempo. Y también vemos al despertador de Tim tratando de detener a la multitud diciendo otra vez la frase de Gandalf: You shall not pass! You shall not pass! En los primeros minutos veíamos a Tim intentando jugar con su hija echando mentos y refresco en el volcán. Esto de hecho era un presagio de lo que ocurriría al final, ya que justamente con esa combinación es que Tabitha logra derrotar al villano. Esta secuela también contó con críticas en su mayoría negativas, pero eso no parece importarle a DreamWorks, y es que después de todo, según Alec Baldwin, ya se está evaluando la posibilidad de una tercera parte. Sin embargo, por ahora no es lo primordial. Actualmente el estudio se encuentra trabajando en otros proyectos, entre ellos una secuela del Gato con Botas, que planea ser estrenada en el 2022. Así que la tercera parte de este jefazo tendrá que esperar. Mientras tanto, me gustaría que me dijeras cuál te gustó más, la primera, la segunda o ninguna de las dos. Como sea, déjamelo saber en los comentarios. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Waco Warner, Jorge Ortiz, Alejandro Sánchez y Dana Sofía. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.